Bienvenidos a su curso de Historia Constitucional. En esta ocasión contamos con la participación del distinguido maestro José Gámez Torruco. El maestro Gámez Torruco es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho Comparado, diplomado superior por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el entonces Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. Cuenta con estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París y en la actualidad es director del Museo de las Constituciones. A partir del año 2002, el maestro Gámez Torruco es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y desde 1963 ha sido profesor de Derecho Constitucional en la licenciatura y el doctorado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor visitante regular en las universidades de Toulouse y París, Sur en Francia, y en St. Mary's en San Antonio. Entre los cargos que ha ocupado sobresalen embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República, director general del Banco Nacional de Crédito Rural y del Instituto Mexicano del Café, asesor externo de la Presidencia de la República en 1993-1994, entre otros. Su obra publicada sobresalen los siguientes títulos: Regímenes parlamentarios de gobierno, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, publicado por la UNAM; México y la Constitución de Cádiz, publicado también por la UNAM y el Museo de las Constituciones. Hoy el maestro Gámez Torruco analizará la legislación social de Venustiano Carranza. Maestro, en nombre de la doctora Galeana, le damos la más cordial bienvenida, querido maestro. Muy buenas tardes. De nuevo me da un enorme gusto estar con ustedes para tratarles ahora el tema sobre la legislación social de Venustiano Carranza. Este tema lo considero fundamental como uno de los antecedentes fundamentales del Congreso Constituyente. O sea, estamos en la etapa formativa de la Constitución y como van a ver ustedes, pues el acopio de medidas legislativas es importante, pero además tiene un interés enorme en función de que aquí es donde se van gestando los cambios sustanciales de una constitución totalmente liberal como era la Constitución de 1857, toma una ruta diversa y en realidad pues es la primera constitución, no nos cansamos de repetirlo, que contiene ya derechos sociales, la primera constitución del mundo que incluye en la Declaración de Derechos o en artículos distintos, de distintos capítulos, ya las normas de tipo social. Lo que quiero demostrar el día de hoy es cómo esto se va gestando, y se va gestando a raíz de básicamente del triunfo de la Revolución Constitucionalista, pero también se gesta durante el conflicto que existe entre la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes y el gobierno del primer jefe Venustiano Carranza. Recordarán ustedes toda esta gesta, el triunfo de la Revolución Constitucionalista, los tratados de Teoloyucan, la entrada del general Obregón a la Ciudad de México, posteriormente ya los conatos
de malentendido entre Carranza y Villa, la idea de reunir, que eso sí estaba previsto desde antes, una convención de generales con el propósito de tomar las medidas necesarias para edificar la República y la separación de Villa, posteriormente de Zapata, unos días después, en Aguascalientes, y la convención que trata primero de realizar en la Ciudad de México el primer jefe, Venustiano Carranza. Esta desavenencia va a tener consecuencias muy importantes. Desde luego, el conflicto armado continuó y ante la amenaza por la superioridad en ese momento de las fuerzas militares del general Villa, el presidente Carranza se desplaza hacia Veracruz. Y en Veracruz va a expedir estas leyes que se consideran como antecedentes de la legislación social que después tendrá su marco ya definido en la Constitución de 17. Pero todavía hay un largo camino que recorrer. Y quiero destacar una cosa. En toda esta etapa que podemos denominar como preconstitucional, hay no solamente la legislación que expide el primer jefe, sino también, y voy a referirme a ella, la importantísima legislación que realizan los gobernadores de algunos de los estados, gobernadores que habían sido designados por el primer jefe. Y voy a dar las razones, las verán ustedes a continuación. El 12 de diciembre de 1914, el primer jefe, Venustiano Carranza, decreta en Veracruz las llamadas reformas al Plan de Guadalupe. En estas reformas, él anuncia que durante la lucha pondrá en vigor todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables. Artículo 2. En el artículo 4 señala: al triunfo de la revolución, el primer jefe, como encargado del Poder Ejecutivo, convocará las elecciones para el Congreso de la Unión. Fíjense en esto. En el artículo 4, instalado el Congreso de la Unión, el primer jefe de la revolución le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha con el fin de que las ratifique, enmiende o complete, y para que eleve a presupuestos constitucionales aquellas que deban tener dicho carácter antes de que se restablezca el orden constitucional. El Congreso de la Unión convocará las elecciones respectivas para presidente de la República y una vez efectuada esta, entregará ya la presidencia de la República a quien resulte electo. El decreto al que nos estamos refiriendo usa ya el lema Constitución y reformas. Es decir, se avisora muy claramente de qué se trata, de qué se va a tratar y qué se va a hacer. No es una casualidad, y noten ustedes que el propio primer jefe reconoce
que lo que él dicte habrá de ser ratificado por el Congreso de la Unión una vez realizadas las elecciones correspondientes. Estamos en guerra todavía, ¿eh? El general Villa está avanzando, entra a la Ciudad de México con Emiliano Zapata, se declara presidente de la República Eulalio Gutiérrez, en fin, ya el tema se les ha tratado, no es el caso repetirlos, vamos a concentrarnos en lo que el rubro de nuestra plática indica. En realidad, como se sabe, las eficientes campañas del general Obregón contra la División del Norte pues van a ser definitivas, sobre todo las dos batallas de Celaya. Las dos batallas de Celaya sellan el triunfo definitivo de la facción carrancista y posteriormente pues el avance del general Obregón hacia el norte va a ser incontenible y con ello queda liquidado el ejército opositor. Pero al inicio estamos en una confrontación armada y estamos frente a una confrontación entre dos visiones que se tienen del país, la más completa indiscutiblemente que la tiene el primer jefe, porque ya es una visión completa del Estado mexicano como vamos a ver. ¿Qué es lo que trata el primer jefe? Hay una serie de normas que son fundamentales y me voy a referir a ellas, me voy a referir también a por qué, porque así lo manifestó en todos los casos, el primer jefe propone lo que se contiene dentro de sus decretos y cuál fue el destino de estas ideas o de estas normas. En primer lugar tenemos el decreto del municipio libre. Él en todos los casos utilizó la palabra decreto. Hoy ya por costumbre decimos que es la ley del municipio libre, pero el texto dice decreto. Se reforma, dice Carranza, el artículo 109 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857 para ordenar que los estados adopten para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política el municipio libre, administrado por ayuntamientos de elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre estos y el gobierno del Estado. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren, fuere habitual o temporalmente. Los gobernadores no podrán ser reelectos ni durar en su encargo por un periodo mayor de 6 años. En los considerandos, lo que manifiesta el primer jefe es que durante todo el porfiriato, los jefes políticos y los gobernadores enviaban a administrar a los municipios a personas muchas veces totalmente desconocidas en tal municipio. Y por otra parte, los municipios tenderían a defenderse, pero sin tener los medios porque tampoco eran dotados de la suficiente cantidad de recursos financieros. Esa es la motivación muy clara, resumida, que hace el primer jefe. Esto, desde luego, los documentos los pueden ustedes después consultar, están aquí y se han publicado ya. Ahora bien,
Estas disposiciones pasaron todas a la Constitución y casi en los mismos términos. Es decir, indiscutible. Es decir, esto no tuvo duda el constituyente de usar incluso estas mismas palabras. Un segundo decreto, el decreto sobre el divorcio, expedido también, todo está expedido en Veracruz, solamente voy a hacer mención de uno expedido ya en Querétaro. Expedido en Veracruz el 29 de diciembre de 1914, o sea, 4 días después, que también indica que ya tenía muy claras las ideas el primer jefe de las necesidades legislativas que de momento habría que atender. Se reformó la ley, una ley porfiriana del 14 de diciembre de 1874, para establecer lo siguiente: el matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges, cuando el matrimonio tenga más de 3 años de celebrado o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio o por faltas graves de alguno de los cónyuges que haga irreparable la desavenencia conyugal. Situémonos en la época. Tanto esta ley que reforma el primer jefe como el Código Civil de 1984 para el distrito y territorios federales en esa época establecían la separación, pero mantenían el vínculo matrimonial. O sea, simple y sencillamente las gentes podrían separarse, pero ya no podían volver a contraer nupcias. Influencias religiosas, influencias conservadoras, como quiera que fuera, esa es la situación que según el primer jefe, pues incluso no solamente atentaban al derecho y atentaban al concepto mismo de libertad, sino que daban también origen a una serie de conflictos, porque el conflicto entre los cónyuges, pues prácticamente como se separaban, pero no era completa la separación, daba a origen a conflictos entre las mismas familias de cada uno de ellos. Entonces, sobre esa base se hace esta reforma. Este criterio, obviamente, se mantuvo, y se mantuvo en el Código Civil del Distrito y Territorios Federales de 1928. El más conocido quizá de los decretos es la llamada Ley Agraria, y en este caso, si vemos los artículos transitorios, aquí sí el primer jefe le da la categoría de ley. Entonces, aquí sí hablemos de la ley agraria, él mismo así la concibió, aunque la formalidad del comienzo es un decreto. Se expide en Veracruz el 6 de enero de 1915, poco tiempo después de los decretos anteriores, y declara nulas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades de indios, si fueren hechas por los jefes políticos, gobernadores o cualquier autoridad de los estados, en contravención a la ley del 25 de junio de 1856, así como las composiciones, concesiones y ventas de esas tierras hechas por la Secretaría de Hacienda, Fomento o por cualquier autoridad federal ilegalmente y a partir del 1 de diciembre
de 1876 hasta la fecha. Esto, si lo recuerdan ustedes, proviene de las leyes de reforma. La ley que aquí se cita, la de junio de 1876, lo que hizo fue prohibir a las corporaciones civiles o religiosas la posesión de inmuebles. Muy bien, eso clarísimamente, y todos lo sabemos, inhibía a la Iglesia Católica, que era la razón fundamental, pero también consideró a las comunidades indígenas. No las despojó, por el contrario, trató de protegerlas esa misma ley, pero el hecho fue que perdieron su reconocimiento como comunidades. Pero el asunto resultó más grave. Y vámonos un poquito, y nos vamos a topar bastante en estas charlas con el derecho colonial. La legislación de Indias reconoció a las comunidades indígenas y estableció lo que se denominó como pueblos. Y en una forma muy curiosa, porque de la Iglesia partía, digamos, una línea, y esta línea proyectada vertical y horizontalmente daba origen a un cuadrado. Ese era el pueblo, protegido por las leyes de Indias, protegido por los virreyes, con los abusos que de cuando en cuando se daban. Pero aledañas a esas definiciones territoriales se encontraba el área de los ejidos, que eran las tierras comunales de los indígenas. Esto era prehispánico. Allí no se hizo más que reconocer un derecho que existía no solamente entre los aztecas, aunque allí la evidencia es clarísima en el Calpul y todo lo que sabemos, pero incluso en todas las investigaciones de otros pueblos se dice, en algunos casos donde no hay claras evidencias, que sí hay evidencias de que había algo semejante. Había también algunas tierras que se dedicaban a usos especiales, así es, y luego había también algunas tierras que podían asignarse a los particulares, pero del pueblo. Todo ello de acuerdo con las costumbres de cada pueblo, que variaban en ese aspecto, pero que evidentemente, y todos lo sabemos, pues el derecho indígena, y lo hemos venido a rescatar hasta ahora, tiene algunas soluciones verdaderamente extraordinarias y es mucho más eficiente que el derecho nuestro. Eso ya es en algunos aspectos. En otros aspectos, pues desafortunadamente hay que procurar, sobre todo en el trato de las mujeres, hay que todavía que trabajar muchísimo, pero en general la justicia indígena resuelve sus propios problemas, y todo esto pues se manejaba a través de las autoridades de los pueblos, que generalmente es el famoso Consejo de Ancianos. Muy bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que esas tierras ejidales fueron poco a poco invadidas por las haciendas aledañas, y esos fueron parte de los abusos que se cometieron con motivo de las leyes de reforma.
Entonces, las haciendas aledañas a los pueblos se buscaron la forma a través de compraventas, a través muchas veces de verdaderos despojos, para apoderarse de esas tierras que pertenecían a los pueblos. Ese es el sentido de la ley agraria. Por supuesto, la ley agraria, como la expidió el primer jefe, forma parte de la Constitución, del texto original de la Constitución. Esta pasó totalmente, pero hay que hacer una aclaración. Se estaba resolviendo solamente el problema de las comunidades, no se estaban fraccionando los latifundios. Es decir, se estaba resolviendo un problema muy grave, pero todavía no se estaba fraccionando la tierra. Y esto quedó muy claro con un acuerdo que el propio primer jefe expidió el 26 de enero de 1916, donde dice que de ninguna manera se refiere la ley a los fraccionamientos de tierra que no formen parte de los ejidos, ante la interpretación extensiva que se le estaba dando a esto para repartir los latifundios. Que quede muy claro esto, pero esta protección, que digamos es una parte fundamental de la reforma agraria, pero no toda, pasa a la Constitución en sus términos. Estoy haciendo esta aclaración porque se van a sorprender ustedes cuando vean el proyecto del primer jefe, cómo él habla de que la mención en el artículo 27 de que las expropiaciones solo proceden por utilidad pública y mediante indemnización es suficiente para fraccionar los latifundios, cosa que el constituyente no aceptó. Y el artículo 27 es otra cosa mucho más completa que esta mención. Es una aclaración simplemente, pero esto no le resta para nada la importancia a la ley agraria de Carranza. Resuelve un problema fundamental, pero no todo el problema agrario, que era todavía muchísimo más complejo. Una cosa muy interesante es el decreto del petróleo. El 8 de enero expide Carranza en Veracruz este decreto que proviene de la Secretaría de Fomento que encabeza Pastor Rué. La ley agraria proviene de la Secretaría de Hacienda cuyo titular es don Luis Cabrera. Este proviene de la de Fomento, donde el titular es Pastor Rué, que va a tener una importancia fundamental ya en los debates del Congreso y va a ser prácticamente el negociador y finalmente el que logra los proyectos tanto del artículo 123 como del artículo 27. Pero en ese momento Pastor Rué formaba parte del gobierno provisional de Carranza. Este decreto es muy interesante. Dice que hasta la fecha, estamos hablando del 8 de enero de 1915, y hasta la expedición de las nuevas leyes que determine la condición jurídica del petróleo y sus derivados, deberán suspenderse todas las obras que se esté ejecutando ahora para la construcción de oleoductos, perforación de pozos petroleros y en general cualesquiera otras relacionadas con la explotación del petróleo. Por ningún motivo podrán continuarse los trabajos comenzados sin la autorización expresa de este gobierno, pudiéndose sancionar la desobediencia
con la destrucción de las obras ejecutadas en contravención de lo aquí ordenado. Los manantiales de petróleo que broten por virtud de obras ejecutadas en contravención al presente ordenamiento se considerarán propiedad de la nación. Aquí ya lo que se advierte es la inquietud por la propiedad del petróleo que, según la ley minera de Porfirio Díaz, pertenece al dueño del terreno, en contravención de la legislación de los reyes de España, que lo hacían propiedad de la corona y que siempre consideró la nación mexicana que una vez que ya no había corona, eso lo heredaba la nación, como finalmente se expresó poco después en el artículo 27. Había naturalmente, y entendamos el asunto, mucha cautela por parte de Carranza. Recuerden ustedes todo el problema y todavía teníamos por allí a los norteamericanos en Veracruz. De manera que, y desde luego, pues la tremenda presión sobre todo de Gran Bretaña, porque gran parte de los pozos petroleros eran propiedad de las compañías inglesas. En la exposición de motivos se dice, fíjense, que se hace necesario revisar de manera completa y radical la legislación petrolera, con el fin de evitar que la industria petrolera continúe como hasta ahora, explotándose exclusivamente en beneficio de las empresas, con grandes perjuicios para la agricultura y para las vías fluviales del país, sin que esas explotaciones ni la nación ni el gobierno hayan obtenido los justos provechos que deban corresponderles. No tuvo efecto la ley, como el decreto, como lo expidió Carranza, porque poco tiempo después ya la región petrolera fue ocupada por Manuel Peláez, general de la Convención, y eso ya pues inhibió cualquier posible intervención. Pero sí es importante señalar esto como un antecedente de lo que después fue el reconocimiento de la propiedad de la nación del subsuelo, que se inscribe en el texto final de la Constitución en 1917. Un decreto sobre trabajo expedido en Veracruz el 29 de enero de 1915, se adiciona el artículo 72 de la Constitución referido a las facultades del Congreso para expedir leyes del trabajo. En los considerandos se hace una manifestación acerca de la situación del trabajador, de los sufrimientos del trabajador, del descuido que ha habido totalmente con el trabajador. El contrato de trabajo era un contrato civil y regido por las leyes civiles, estaba en los códigos civiles, pero pues no alcanzaba ninguna protección para el trabajador. Casi era, bueno, pues eso es un acuerdo de voluntades, pues lo que acuerda el trabajador y lo que firma el trabajador y el patrón, pues eso es la ley, sin ninguna protección para el trabajador. Aquí el Congreso Constituyente fue muchísimo más lejos que lo que estaba planteando el primer jefe, porque el artículo 123 fue una verdadera revolución. Y por ello a mí me llama mucho la atención y quiero siempre completar esta legislación social con la legislación que se expidió básicamente en 3 estados: Jalisco, Veracruz y Yucatán. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos estados? En estos estados, básicamente,
eran gobernados por personas que el propio Carranza nombraba, sus generales. Pero fíjense ustedes en esto. En Jalisco, el 2 de septiembre de 14, o sea, antes de que se generara esta legislación social del primer jefe, establece como derechos de los trabajadores la ley del gobernador Manuel Diegues. Descanso dominical, descanso obligatorio en los días de celebración de fiestas patrias, 8 días de vacaciones y limitación de la jornada laboral a 9 horas. 7 de octubre de 1914, gobernador Manuel Aguirre Berlanga sustituye la ley de Diegues por otra. Define como obreros a los trabajadores mineros, agrícolas, industriales o de otro género cuya labor no tenga fines administrativos. Todavía no se conforma, pero ya se intenta el concepto de trabajador. Establece una jornada máxima de 9 horas, salario mínimo. Prohíbe el trabajo de los menores de 9 años. Protege a los mayores de esa edad y menores de 12 al poder ser utilizados solo en labores compatibles con su desarrollo físico y que les permita asistir a la escuela. Obliga que el pago de salario sea en efectivo, semanalmente y sin que proceda el embargo sobre el salario. Queda prohibida la tienda de raya. La esposa, los menores de 12 años y las hijas célibes tienen derecho que se les entregue la parte del salario que baste para su alimentación y que no se lo gaste el trabajador por su cuenta. Los patrones tienen obligación de pagar por accidentes o enfermedades de trabajo y de indemnizar la incapacidad permanente. Se prevé un seguro de mutualidad, o sea que los mismos trabajadores pongan parte de su salario para, en el caso de accidentes o de enfermedades, y juntas municipales para resolver problemas laborales. Esa es la ley de Aguirre Berlanga del 7 de octubre de 1914. Veracruz, ley de Cándido Aguilar, 19 de octubre de 1914. Jornada de trabajo de 9 horas, descanso semanal los domingos y días de fiesta nacional, salario mínimo, extinción de las deudas de los campesinos, pago de la asistencia médica, medidas y alimentos por incapacidad derivada de accidentes de trabajo por todo el tiempo que éste dure, obligación patronal de establecer escuelas primarias donde no existe escuela pública a distancia no mayor de 2 kilómetros de la resistencia de los obreros. Crea la inspección de trabajo y juntas que diriman los conflictos entre patrones y obreros. También en Veracruz, ley de Agustín Millán del 6 de octubre de 1915. Se crean las asociaciones profesionales, entre ellas el sindicato, cuyo fin, dice, es ayudar a sus miembros para mejorar sus capacidades, desarrollar su intelectualidad y proteger sus derechos individuales. Serían los sindicatos, fíjense, además intermediarios entre los obreros y los capitalistas, y tienen facultades para regularizar lo relativo a salarios, horas y condiciones de trabajo. Ya se perfila el contrato colectivo de trabajo. No podían rehusarse
a admitir trabajadores de la misma profesión u oficio que solicitaran su ingreso. Yucatán. A partir del 3 de diciembre de 1915, el gobernador Salvador Alvarado expide leyes que creo que son las más difundidas, las 5 hermanas. La ley agraria, que es una reglamentación de la ley del 6 de enero que expidió Carranza, pero aquí establece ya la forma y el procedimiento para que procedan las reclamaciones y eventualmente las dotaciones o las restituciones de tierras de los ejidos, que desde luego pues en Yucatán habían sufrido los abusos que inclusive pues llegaron a provocar una guerra terrible, como ustedes lo saben, la guerra de castas. La ley de Hacienda, segunda de las leyes hermanas, del 4 de diciembre, establece un sistema impositivo y regula los correspondientes a la producción de nequén. Apoya a la Comisión Reguladora del Mercado de nequén, que se convierte en un monopolio público como único comprador en el mercado interno y único vendedor en el mercado internacional. ¿Qué es lo que ocurría en Yucatán? Lo que ocurría es que se pagaba muy bajo precio por la fibra, al precio que se quería, porque el negocio estaba en la industrialización y en la venta del producto final. Entonces, al convertir todo ese aparato que se encargaba de hacer esto en una, y lo dice con todas sus letras, monopolio público, para evitar esos abusos, y se fija el precio local, pero se negocia el precio internacional ya en beneficio del productor. Además, la comisión tenía el derecho de proteger al productor contra la fluctuación de precios internacionales de la fibra. Esto es muy interesante porque va a tener una trascendencia fundamental. Y me refiero siempre a la Constitución, a cómo va a quedar todo esto y qué influencia tiene todo esto en la Constitución. La experiencia que existía y la llegó a conocer Salvador Alvarado, sobre todo en Australia y en Nueva Zelanda, y a mí me tocó verlo porque todavía existe, es que los productores van formando un fondo cuando el precio es alto. Ese fondo se guarda, ese fondo se invierte cuando el precio es alto. Cuando el precio es bajo, ese fondo cubre la diferencia. Esto tiene una enorme importancia porque en el artículo 28 constitucional y en los debates del Congreso Constituyente, al hablarse de los monopolios, se trata el punto. Y la argumentación final es que las asociaciones de productores, y ya quedó para siempre en el artículo 28 constitucional, no constituyen monopolios. Se trata de estas asociaciones que crea el general Alvarado en Yucatán. A propósito de ley de nequén. La ley del trabajo del 11 de diciembre, otra vez, establece las juntas de conciliación y arbitraje, Yucatán, con composición mixta de trabajadores y patrones, tribunales de trabajo también de composición mixta y un Supremo Tribunal de Arbitraje, también de composición mixta.
patrones y trabajadores. Se reconoce la asociación profesional, las uniones y federaciones independientes con la facultad de firmar convenios industriales. Y Alvarado se manifiesta renuente a aceptar sin cortapisas las huelgas, ni los paros, porque en su opinión agudizan los conflictos entre patrones y trabajadores y por otra parte dañan la economía. Se establece por otra parte la libertad de trabajo, la inclusión de los trabajadores como sujetos de protección de las leyes, los contratos de trabajo, jornada máxima, salario mínimo, protección de mujeres y niños, obligación de patronos de cubrir gastos derivados de accidentes, seguro social y aquí sí ya claramente el contrato colectivo de trabajo. Las 5 leyes se complementan con la ley municipal y la del catastro, no me voy a referir especialmente a ellas, ya son organizaciones particulares basadas mucho sobre lo que se establece en las leyes previas del primer jefe. Pero estas leyes de Alvarado pues han pasado como el prototipo de la legislación estatal. Hay leyes particulares en otros estados. Escogí estas por razones obvias, es decir, son las más completas, las que ya tratan el problema fundamental, pero esto no inhibe que existan leyes en Durango, en Puebla, en Tabasco, sobre aspectos particulares, pues siempre obviamente buscando el problema local más grave y atacándolo por el gobernador respectivo. Por último, quisiera hacer la mención de la ley agraria del villismo que se expide el 25 de mayo de 1915, que no tiene realmente vigor, pero es interesante porque muy claramente distingue el problema, casi yo diría que en otros términos, pero es la misma ley agraria en ese aspecto, en un aspecto de Carranza, pero en el otro aspecto sí habla ya del fraccionamiento de los latifundios. Lo curioso dice para crear la pequeña propiedad. Y era la visión de los hombres del norte, fue la visión de Obregón, fue la visión de Calles. Es decir, vamos a buscar la forma incluso de crear instituciones financieras para crear una casta de pequeños propietarios. No resultó así por otras razones que muy interesantes de considerar, no es el caso. La Constitución se fue por la organización ejidal, pero muy claramente lo que revela, en primer lugar, el villismo es que en alguna medida, y quién sabe en qué rato de lucidez plena del general Villa, se expidió esta ley, que no tuvo aplicación, pero sí revela mucho cuál era la psicología norteña y va a ser la psicología que va a explicar muchas cosas posteriormente en los regímenes de la Huerta, Obregón y Calles. Para terminar, quisiera hacerles la siguiente mención. Como ven ustedes, pues todo esto no es poca cosa. Es decir, si ustedes consideran que se trataba de una revolución, ya la revolución trae no solamente una ideología, que es muy importante y la van ustedes a considerar, sino ya trae las medidas concretas, es decir, ya hay un enorme sentido práctico en quienes quizás no tenían toda esa academia atrás, pero sí tenían
el sentimiento popular por una parte y además el sentido práctico y la ejecutividad y la conciencia de que esto tenía que hacerse y hacerse ya. Las dos batallas del general Obregón son muy importantes, como ya señalaba yo, las de Celaya y de las dos batallas de Celaya, y finalmente pues ya la derrota de Villa. Carranza hace un recorrido por el norte, regresa y establece provisionalmente su gobierno en Querétaro, provisionalmente. Allí se va a expedir un decreto importantísimo que quiero comentar a ustedes porque en alguna forma anda como olvidado o como perdido y para mí es fundamental. Y es el decreto de 14 de septiembre de 1916, que reforma el decreto de 12 de diciembre de 14, que a su vez había reformado el Plan de Guadalupe. Es decir, es una reforma a la reforma, pero es importantísimo. Fíjese, se expresa con toda claridad la que si el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, artículo 39 de la Constitución de 1857, este derecho inalienable solo puede ejercerlo vía un Congreso Constituyente. No es el antecedente del Congreso el decreto anterior que dice que se va a reunir el Congreso de la Unión, sino este decreto que ya especifica que tiene que ser un Congreso Constituyente. Manifiesta que al estudiar las reformas propuestas con toda atención, todo este caudal que hemos relatado, se ha encontrado que algunas no afectan a la organización y funcionamiento de los poderes públicos, en tanto que otras sí. Que por otra parte es preciso fortalecer el régimen legal, ya que seguramente las reformas serán combatidas en los tribunales por los reaccionarios afectados por ellas. Conclusión: el único medio de alcanzar los fines es un Congreso Constituyente por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad. Se obtendrá que el régimen legal, así, se implante sobre bases sólidas en tiempo relativamente breve y en términos de manera legítimos que nadie se atreverá a impugnar. Por todo lo anterior, dice el primer jefe, se reforman varios decretos del de 12 de diciembre de 1914 en la siguiente forma. Habiendo triunfado la revolución constitucionalista y estando hechas las elecciones de los ayuntamientos, el primer jefe convocará elecciones para un Congreso Constituyente. Artículo 4. Instalado el Congreso Constituyente, el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo le presentará el proyecto de Constitución reformada para que se discuta, apruebe, modifique. Artículo 5. Así se hizo. En la primera sesión del Congreso se presentó el proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El Congreso Constituyente deberá desempeñar su cometido en un periodo de tiempo que no exceda de 2 meses y al concluirlo expedirá la Constitución
para que el jefe del Poder Ejecutivo convoque conforme a ella a elecciones de poderes generales en toda la República. Terminados sus trabajos, el Congreso Constituyente se disolverá. Artículo 6. Déjeme ver, es 14 de septiembre de 1916. 14 de septiembre de 1916. Es de acuerdo con es de acuerdo con este decreto que se expide la convocatoria al Congreso Constituyente. O sea, la convocatoria que se expide poco tiempo después se basa precisamente en este, no en el anterior. Es una aclaración importante. Pues como ven ustedes, no surgieron de la nada las reformas constitucionales que se hicieron. Era verdaderamente una inquietud y una necesidad nacional, tanto en el aspecto municipal, en el aspecto del subsuelo, en el aspecto de los recursos naturales, en el aspecto de la propiedad nacional y sobre todo, pues en el aspecto agrario y en el aspecto obrero. Hombres que por una parte pues tenían la ilustración y la experiencia política y la determinación de Carranza, y otros que estaban más cerca del dolor popular que los académicos, fueron quienes verdaderamente iniciaron el movimiento que culminó con la redacción de la Constitución de 1917. Y esto lo van ustedes a corroborar cuando estudien o conozcan los debates donde se hicieron valer todos estos argumentos y se hicieron todas estas propuestas. Muchas gracias.